Quiero contarles una historia personal, una historia que para mí es muy hermosa y muy poderosa porque está llena de amor y está llena de generosidad. Y realmente yo creo que Navidad se trata sobre eso, sobre amor y generosidad. ¿Por qué? Porque el Padre nos amó tanto que entregó a su Hijo único para salvarnos. Como era su Hijo único, el Padre es muy generoso. Lo que me pasó el otro día fue que llegué a mi casa y vi un amigo que estaba como reclinado en un carro, en un pickup. Si a alguno le gustan los carros, era un Ranger 3.2 con llantas muy grandes y con una batea muy larga y inclusive con una cortina para cerrar la batea. Y entonces llegué donde él y lo saludé y él me saludó y inmediatamente me hizo así: tome, estas son las llaves de su carro nuevo, es para usted y es para su familia. Por supuesto yo me quedé como espantado y no sé cuántas veces le dije que muchas gracias. Pero lo interesante de esto es que yo tenía un carro pequeñito, un Picanto. Creo que yo soy más grande que ese carro. Y entonces mi amigo lo que me dijo es, vamos a hacer un intercambio. Usted me va a dar el carro pequeñito y yo le voy a dar el carro grande. Este intercambio no tenía sentido, ¿verdad? Digamos, no calzaba. Es como que yo me ponga de acuerdo con alguien y quedemos en que yo voy al hotel, a los Dreams, y él va al Hotel Taboga en Punta Arenas, ¿verdad? No tiene sentido el intercambio que se está dando. Y les menciono esto porque en Navidad se trata también de un intercambio, pero de un intercambio divino. Dios se acerca a nosotros en su santidad y en su amor y nosotros nos acercamos a Él tal y como somos, llenos de suciedad y llenos de nuestros pecados. El intercambio no calza, pero Dios en su gracia y en su amor lo hace así. Él nos entrega su amor y nosotros le entregamos nuestro pecado. Hay una diferencia importante entre misericordia y gracia. Cuando hablamos de misericordia es que hay un perdón. Dios nos perdona nuestros pecados y nos volvemos a Él. Pero hace algo todavía más poderoso, que es entregarnos su gracia. Gracia es no solo perdón, sino es que además del perdón se nos da un regalo. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. No solo nos perdonó en Jesucristo, sino que nos dio un regalo de caminar con Dios y de tener vida eterna. Nosotros le traemos nuestros harapos y nuestras vestiduras gastadas y Él nos da unas nuevas y preciosas, brillantes ropas. Dice la Escritura que Cristo llevó y cargó nuestros pecados sobre la cruz. Por sus heridas fuimos sanados. Cristo murió en sustitución nuestra. Por eso es que dice que por sus heridas fuimos sanados. La paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros éramos los que merecíamos estar en esa cruz. Nosotros éramos los que merecíamos de alguna otra manera morir. Y Cristo dijo que Él iba a tomar nuestro lugar.
Y por eso es que dice que por sus heridas y por sus llagas nosotros somos sanados. Porque si Él fue golpeado y si Él murió de esa manera, fue por nuestro lugar para que nosotros quedáramos libres. Entonces, Navidad se trata de un intercambio. Nosotros le traemos a Dios lo peor de nosotros y Él nos da una hoja en blanco. Todos los días, aquel que tiene una relación con Cristo tiene hoja en blanco. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada día. Hay un versículo en 2 Corintios 5:17 que para mí es demasiado poderoso. Dice que las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas. El asunto del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio es que nosotros vamos caminando hacia un lugar en independencia, dándole la espalda a Dios. Pero cuando recapacitamos, nos damos vuelta y vamos hacia Dios en fe y con las manos abiertas para poder estar con Él para siempre. Ahora vamos a ver en Lucas 2, del 8 al 12, unos elementos muy importantes acerca de la Navidad. Si no andan en Biblia, no se preocupen porque va a ser proyectado en la pantalla. Lucas 2, del 8 al 12, dice así. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias, miren que les traigo buenas nuevas. Así se llama el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice que no tengan miedo. Imagínense que se le aparezca a uno un ángel. Dicen personas que han visto un ángel que se les ha aparecido y que son como muy grandes, muy altos. Y entonces los pastores tuvieron miedo, pero el ángel les dijo que se quedaran queditos porque les tenía buenas nuevas. Y las buenas noticias es que les había nacido un Salvador. Eso dice la Escritura: les ha nacido un Salvador. No dice nació un Salvador, sino que lo que dice es les ha nacido un Salvador. Un Salvador nació y era de pertenencia de ellos si ellos lo reclamaban. Y todavía esto aplica para el día de hoy. Nos ha nacido un Salvador si nosotros nos acercamos a Él y lo hacemos Señor de nuestras vidas. Es interesante porque los pastores en aquella época estaban en el estrato social más bajo. No eran respetados por nadie. Y los ángeles se le aparecen a los pastores. Y los ángeles le dicen a los pastores que les ha nacido un Salvador. Y esto es algo que nos comunica algo muy, muy poderoso. Cada vez que hay algo escrito en la Biblia es porque Dios lo escribió y tiene un mensaje para nosotros. Si Dios bendice a los pastores, si Dios aparece a los pastores y les dice les ha nacido un Salvador, lo que nos está diciendo es que ese Salvador vino para salvar a todo tipo de personas.
Ese Salvador vino no por los letrados, no por los más inteligentes o los que tienen más dinero. Ese Salvador vino por todos, hasta por los más débiles y por los más apartados. Y esas son buenas noticias porque cada uno de nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Algunos de nosotros somos más mal portados que otros, pero dice la Biblia en el libro de Romanos que todos nos hemos alejado de la gloria de Dios en algún momento. Entonces nos ha nacido un Salvador. Las llaves pueden ser nuestras. Los ángeles, no, los pastores tenían que ir a Belén para conocer al Salvador. Si los pastores se quedaban pastoreando ahí donde estaban, no podían recibir el Salvador que les había nacido. Entonces se fueron ahí. Las Escrituras nos dicen que fueron a Belén y muchas veces nosotros nos imaginamos que llegaron y estaba todavía el niño recién nacido. Pero la travesía para llegar a Belén duraba un poquito de tiempo. Y entonces llegaron y adoraron a Jesús. Y entonces Jesús se convirtió en su Salvador. En aquella época los judíos estaban oprimidos por los romanos. Los romanos les cobraban impuestos que ellos no merecían y se pasaban de la manera en que los trataban. Y entonces por mucho tiempo se creyó que Jesús iba a ser ese Salvador que los iba a salvar del imperio romano, de la opresión de Roma. Si recordamos los evangelios, cuando Jesús ya tiene más de 30 años, muchas personas se le acercan a Jesús para hacer como una especie de motín en contra de los romanos, pero no entendían que Cristo había venido para salvarnos de nuestros pecados, que Cristo había venido para salvarnos de algo mucho más importante que la opresión de los romanos. Muchas veces cuento esta historia porque es una historia muy poderosa y nos enseña las prioridades de nuestra vida. Yo creo que ustedes recuerdan cuando había un hombre que era paralítico y sus 4 amigos lo deciden llevar cerca de Jesús porque confiaban en que Jesús lo podía sanar. Se acercan a la casa de la suegra de Pedro y la casa está llena de gente. No hay cómo puedan meter la camilla adentro de la casa. Entonces se les ocurre que la pueden meter por el techo. Entonces se montan en el techo y hacen un hueco en el techo. Todas las personas que estaban en la casa se dieron cuenta de esto porque las casas estaban construidas de adobe, estaban construidas de arena y de un montón de elementos que eran muy difíciles de romper. Entonces quiero que se imaginen a Jesús con sus discípulos y con otras personas viendo hacia arriba y diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Y de repente bajan a un paralítico y lo ponen a los pies de Jesús. Todos sus amigos creían que iban a poner a Jesús, iban a poner al paralítico a los pies de Jesús y Jesús lo iba a hacer caminar. Y cuando lo ponen a los pies del paralítico, cuando lo ponen el paralítico a los pies de Jesús, Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Imagínense lo que estaban pensando los amigos del paralítico y lo que estaba pensando el paralítico. Vamos, me subieron a un techo, me bajaron por el techo y ahora me está diciendo Jesús que mis pecados son perdonados. Yo lo que quiero es caminar. Y después Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Entonces,
¿por qué hay una cronología o por qué primero Jesús le perdona sus pecados y después lo pone a caminar? Todos nosotros o todas aquellas personas que estaban en esa casa pensaban que lo más importante era que ese hombre caminara, pero Jesús deja totalmente claro que lo más importante es que haya paz en nuestro corazón, es tener una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene en nuestras vidas, quita la confusión de nuestro corazón. Cristo nos da una nueva conciencia. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Vean lo que dice Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahí hay algo muy importante y es muy importante que yo lo deje claro. A todos los que creyeron en Él se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron en Él. Entonces, tácitamente lo que está diciendo este texto es que los está separando. Está diciendo a los que creyeron en Él se les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y a los que no creen en Él no se les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. A los que creemos en Él tendremos vida eterna y estaremos en su presencia para siempre. Pero los que no creen en Él van a ir a otro lugar muy diferente del jardín nuevo y de la nueva Jerusalén. Entonces es imperativo para mí creer en Cristo, porque Cristo nos salva. Cristo nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. Yo siempre pensé que si uno nacía, uno era un hijo de Dios. Pero la Biblia nos deja claro que uno es una criatura. Pero si que confiamos en Él y lo hacemos el Salvador, el Señor de nuestras vidas, nos convertimos en sus hijos. Imagínense tener a el Padre Celestial de nuestro lado. De hecho, muy cerca de ese versículo dice en Romanos, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo juntamente con Él no nos va a dar todas las cosas? Si Dios nos dio lo más importante, lo más hermoso, lo más bello que Él tenía, ¿cómo junto con Él no nos va a dar todas las cosas que comparadas con Cristo no tienen mucha relevancia? El otro día salimos a almorzar el equipo que tiene el privilegio de servir aquí en la iglesia. Yo no sé si ustedes sabían, hay un staff aquí en la iglesia como de 11 o 12 personas y fuimos a comer a este lugar que se llama P.F. Chang's, donde hay unos caballos gigantes. Yo traté de montarme al caballo, pero no seguí porque tal vez no estuviera aquí dando el sermón. Lo más vacilón fue que Checho, uno de los pastores de aquí, estaba vuelto loco porque había refil. Pero a mí siempre me gusta en esos momentos, cuando acaba el año, de conversar acerca de lo que aprendimos del año o de conversar acerca de temas muy profundos de nuestro corazón. Y yo no sé cómo fue que sucedió, no sé cómo fue que llegamos a ese punto, pero empezamos a hablar de lo que más queríamos que estuviera en nuestro corazón. De que si le pudiéramos pedir a Dios más de lo que tenemos en nuestro corazón, de lo que es el fruto del Espíritu, la mayoría de nosotros le pedimos gozo.
como la mayoría de nosotros quedamos en esa conclusión. Y es importante que distingamos gozo de alegría. Alegría es cuando pasa algo bonito. Alegría es como cuando gana Heredia. Pero gozo es algo que no se ve afectado por las circunstancias. Es una alegría que no se va, que es más grande que cualquier cosa que nos afecte. Pero el gozo es parte del fruto del Espíritu. Es increíble porque el gozo siempre en las Escrituras está relacionado con la esperanza. La esperanza viva, la esperanza de un día estar delante de Dios y verlo y conocerlo tal y como Él es. Dice el libro de Apocalipsis que Él morará en medio de su pueblo. El gozo es algo que Dios nos da y es algo que trae luz. Y es interesante porque cuando pensamos en luz o cuando yo pensé en la luz, en Navidad pensé en los sabios de Oriente. Muchachos y muchachas, no son reyes magos, son sabios del Oriente. La Biblia dice que son los sabios del Oriente. Y los sabios del Oriente fue una luz, fue una estrella la que los llevó hacia Jesús. Y los llevó a Jesús, la luz del mundo. La luz que alumbra nuestro camino. Vean lo que dice Juan 1:9. Esa luz verdadera, está hablando de Cristo, es la que alumbra a todo ser humano. Y Él venía a este mundo. La promesa es que ya no caminaremos en oscuridad. Nosotros teníamos, los que no conocíamos de Dios, un corazón endurecido. Pero cuando conocemos a Dios, tenemos un corazón de carne. Antes de Dios estábamos llenos de escamas. Las prioridades de nuestras vidas estaban totalmente erróneas. Pero una vez que Dios despierta nuestros corazones y nos da fe, las prioridades cambian. Y Él es el primero en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. O sea, lo más importante es buscar a Dios. Y Él se va a encargar de todas las cosas. Lo más importante es recibir las llaves. Dios alumbra cada uno de nuestros pasos. Yo tengo 21 años de ser un discípulo de Jesús. Y les puedo decir que mi vida cambió totalmente hace 20 años. Cuando yo creí en Jesús y le entregué mi vida, Él puso su Espíritu Santo en mi corazón y mi vida empezó a cambiar radicalmente. Y muchos, los que están aquí presentes, pueden dar testimonio de eso. Es algo milagroso. Jesús se va, pero envía a su Espíritu Santo. Nosotros acabamos de ver ahí que eran 3 en 1. Y entonces Dios vive en nosotros y literalmente nos va guiando. A veces le desobedecemos, a veces no. Pero lo increíble es que dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y llevarnos por el camino correcto. Creer en Jesús no significa que nunca más vamos a pecar. Creer en Jesús es más bien tener la seguridad de que no importa lo que hagamos,
Él nos va a seguir recibiendo. Piensen en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué más tortero? Echó toda la herencia que le dio su padre a la basura. Y se devuelve a la casa del padre. ¿Y qué hace el padre? Corre hacia él y lo recibe con las manos abiertas. Lo calza, le da una túnica nueva y le da el anillo de la familia. Eso ocurre cuando le entregamos la vida al Señor. Él siempre tendrá sus manos abiertas para recibirnos. Ya no es necesario ir a Belén, ya no es necesario ir a Jerusalén, porque Él vive en nosotros y podemos tener una relación con Él. Romanos 8:32 dice lo siguiente: porque Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, lo que les decía, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esta palabra escatimó es muy importante. Dios no escatimó a su Hijo. ¿Qué significa escatimar? Es cuando nosotros tenemos algo muy importante y no lo damos, no lo compartimos. Pero Dios hizo lo contrario. Dios tenía lo más importante del mundo, a Cristo. Y Dios no se lo dejó. Lo compartió con nosotros. Les ha nacido un Salvador. Es de ustedes, es suyo, si quieren aceptarlo. Y entonces entendemos qué es escatimar y qué es no escatimar. Siempre que vamos a un restaurante, mi hija pide nuggets de pollo. Yo no sé por qué uno pide otras cosas que no sean nuggets de pollo, porque es lo más rico siempre. Y yo siempre tengo las esperanzas, estoy viendo a mi hija de reojo para ver si está llena y para ver si está dejando algún nugget de pollo ahí perdido en el plato. Y cuando hay como 2 o 3, yo le digo, Ela, ¿me podés regalar un nugget? Y ella me dice, no. Ela escatimó en darme un nugget de pollo. Pero Dios no escatimó. Dios nos entregó a su Hijo. Quiero contarles una historia para ir terminando. Resulta que en una habitación de un hospital habían 2 hombres. Un hombre tenía que estar siempre boca arriba porque la enfermedad que él tenía lo hacía estar siempre en su cama boca arriba. Y había otro hombre que estaba en una cama por allá que también tenía que estar boca arriba, pero cada cierto tiempo tenía que erguirse, tenía que levantarse para que el líquido de sus pulmones se drenara. Y resulta que al lado de este hombre había una ventana. El otro de allá estaba boca arriba y no podía hacer nada, no se podía mover. Pero de este lado estaba el hombre que de vez en cuando se podía levantar y además tenía la ventana. Y entonces este hombre que tenía la ventana siempre le describía al otro un montón de cosas que él veía a través de la ventana. Le decía que había niños jugando en un parque lindísimo que estaba cerca del hospital. Le decía que había un montón de gente haciendo picnic. Días después, cuando el clima cambió, le hablaba de los árboles frondosos, de flores naranjas y amarillas.
Y el que estaba boca arriba, después de tanta información que el otro le pasaba, empezó a poder imaginarse todas las cosas que su amigo le decía. Y su amigo le describía cosas increíbles. Un día le dijo que estaba pasando una banda cerca del parque, que niños tocaban flautas y otros tocaban tambores. Pero resulta que un día llegó la enfermera a visitar a los enfermos y el hombre que estaba a la par de la ventana había muerto. La enfermera le contó a su amigo lo que había sucedido y su amigo se puso muy triste. Después de tener un luto, le dijo a la enfermera: enfermera, ¿usted cree que usted me puede pasar a la par de la ventana? Y la enfermera le dijo: ¿para qué? Si usted no puede erguirse. Y él le dijo: no importa, páseme a la par de la ventana y yo voy a ver cómo hago para ver por la ventana. Y entonces lo pasaron y él empezó como a meter el codo y meter el otro codo, y yo no sé, porque no lo conocí, pero de alguna otra manera pudo erguirse en la cama y estaba feliz de la vida porque iba a ver a través de la ventana. Iba a poder ver a través de la ventana las maravillas que su amigo le había contado. Y resulta que a través de la ventana lo único que se podía ver era una pared blanca. El hombre le preguntó a la enfermera: ¿por qué mi amigo se tomaba el tiempo de ver por la ventana y describirme todas estas cosas? Y la enfermera lo primero que le dijo fue que su amigo era ciego y que él lo animaba con todas estas historias. Y ahora, hablando con otro amigo, me dijo que yo era el ciego, porque yo tengo el privilegio de contarles el día de hoy de las maravillas que Dios tiene para nosotros. Yo no conozco a Cristo, nunca lo he visto. Soy ciego ante esas cosas, pero sí estoy seguro que nos esperan colores, que nos esperan maravillas. La generosidad de Dios es declarada por los ángeles. Les ha nacido un Salvador. Y yo no creo que los ángeles hablen bajito. ¿Ustedes creen que los ángeles hablan bajito? Dicen que algunas personas, inclusive, se han tomado fotos y los ángeles son así largos, grandes. De hecho, cuando vamos al libro de Isaías, en el capítulo 6, se describen unos seres celestiales que se llaman querubines. Seres celestiales son igual que ángeles. Y los querubines le gritaban a todo mundo, gritaban en el templo: santo, santo, santo es el Señor. Y yo no veo por qué un querubín puede gritar tan duro y un ángel no. Y yo creo que los ángeles, lo que estaban diciéndole a los pastores y lo que le estaba diciendo a todos nosotros es que nos había nacido un Salvador, nos estaba dando las llaves para la salvación y es cuestión de nosotros recibirla. Me imagino que Lucas no lo puso todo completo, pero yo me imagino que los ángeles le decían a los pastores: es suyo, es suyo. Y yo les digo el día de hoy, como el ciego, les anuncio: el Salvador, Cristo Jesús, es suyo. Si usted lo abraza y lo pone como prioridad en su vida, Señor de su vida, si cree en el sacrificio que Él hizo por nosotros y que Él murió en la cruz para el intercambio divino,
Él murió en la cruz, nos dio su justicia, perdonó nuestros pecados y nosotros le dimos nuestros pecados. Y dice la Biblia que cuando Cristo toma nuestros pecados, los entierra en el fondo del mar, los aleja tanto del oriente como está al occidente. Solo teniendo fe en Él. Si el Salvador es nuestro, la salvación es nuestra. Dios nos mandó lo mejor que tenía. Dios nos mandó lo más hermoso que tenía. Dios nos mandó la perla que no tiene precio. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. El niño Salvador que es nuestro.